Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para nuestra introducción al segundo libro de Samuel. Y nos preparamos, espero que tengas allí listo tu cuaderno devocional, que ya estés al día con tu cuaderno devocional y que lo tengas allí listo para esta hermosa introducción. Escribe en tu cuaderno introducción, segundo libro de Samuel o segunda de Samuel, introducción, porque es el tema que vamos a ver el día de hoy y espero que estés al día con tus apuntes. Quiero, antes de iniciar, felicitar a todas las mamitas en este mes de las madres. Espero que el Señor las consienta, que el resplandor de la gloria de Dios sea sobre sus rostros. Este domingo que pasó, estuvimos orando por las mamitas. Los niños les cantaron una hermosa canción de autoría, la letra, autoría de Activa tu Fe Kids, obviamente con una melodía predeterminada, pero la letra fue autoría de Activa tu Fe Kids. Las consentimos, recibieron su detalle, estuvimos orando por las mamitas, pero le cuento a todas las mamitas que ahora es nuestro turno de hacer guerra espiritual. Y el próximo miércoles 22 de mayo, es decir, de mañana en 8 días, ya es la próxima semana, vamos a tener nuestro poderoso ayuno titulado Madres que Interceden. Un tiempo para hacer guerra espiritual por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, por tu casa, por tu salud, por tus finanzas. Mejor dicho, un tiempo poderoso de guerra espiritual. Imagínate cómo será el corazón de Dios escuchando a todas esas mamitas reunidas para hacer guerra espiritual. Así que si tú nos estás escuchando desde cualquier lugar de Girardot, de la región, y quieres venir a un tiempo especial de guerra espiritual por tu hogar, pues te esperamos el miércoles 22 de mayo a las 9 en punto de la mañana para nuestro poderoso ayuno Madres que Interceden. No te lo puedes perder, recuerda que es entrada libre y va a ser un tiempo de mucha bendición. También quiero invitar de manera muy especial a todos nuestros hermanos en la fe. Este domingo vamos a estar compartiendo una poderosa enseñanza titulada El poder de la multiplicación. Este domingo, el poder de la multiplicación en el servicio de las 7 de la mañana y en el servicio de las 9 en punto de la mañana. Así que ánimo, hijitos de Dios, este es un tiempo para congregarnos y para más que nunca buscar de la presencia de nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta introducción. Hoy vamos a ver la introducción y mañana ya arrancaremos con el primer capítulo. Esta introducción a Segunda de Samuel. ¿Qué nos vamos a encontrar en Segunda de Samuel? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que Samuel en realidad es un solo libro, ¿sí? Primera de Samuel y Segunda de Samuel son un solo libro, pero para una mayor comprensión, para que nosotros pudiéramos tener una mejor comprensión de este libro, fue dividido en dos partes, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Pero en realidad es un solo libro continuo. Y estamos viendo en Samuel cómo pasa el pueblo siendo gobernado por jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, a ser un pueblo gobernado igual que los otros pueblos. Ellos habían pedido ser igual que los otros pueblos y entonces empiezan a ser gobernados por un rey. Este libro nos muestra cómo Saúl fue rey, pero quien estableció un estado con la unión de las tribus y una jerarquía o una monarquía fue el reinado de David. Por eso David tiene tanta trascendencia, David tiene tanta importancia. Él logró cosas que Saúl no había logrado. Pues ya vimos en Primera de Samuel las razones por las cuales Saúl no lo logró. Pero vemos que esa unión de las tribus, vemos que esa jerarquía, vemos que esa monarquía y ese establecimiento de un estado viene a través del reinado de David. En Segunda de Samuel vamos a ver algo importantísimo, escríbelo allí en tu cuaderno, por favor, y es que vamos a ver el ascenso de David al trono de Israel. Entonces escribe allí el ascenso. Vamos a ver cómo este libro lo podríamos dividir en tres partes fundamentales.
Los primeros capítulos nos van a hablar acerca del ascenso. Escribe allí ascenso. Yo lo subrayé, mira, yo aquí en mi cuaderno subrayé ascenso de David al trono de Israel. Y vamos a ver cómo David efectivamente empieza a ascender, ¿sí? Ascender. No es solamente que le pusieron la corona, sino que vamos a ver a un David que va en ascenso, que va creciendo. Y esto creo que es muy importante porque creo que muchos de nosotros anhelamos crecer, anhelamos ascender, anhelamos ir en aumento, pero quiero que también prestes atención a todo lo que es ese aumento y a los cuidados que debemos tener en el momento que el Señor nos empiece a levantar y empecemos a crecer. Así que este libro, este segundo libro de Samuel nos va a hablar acerca de este ascenso de David al trono de Israel y cómo David pasa a gobernar Judá, luego Israel y luego pasa a gobernar todo un imperio, ¿sí? Él va ascendiendo. Vamos a darnos cuenta que en este libro encontramos continuamente el progreso de David, ¿sí? Cómo va ascendiendo, cómo va progresando y continuamente vamos a encontrar la frase aconteció después, ¿sí? Aconteció después y pasó algo con David y aconteció después y aconteció después y aconteció después. Vamos a ver en este segundo libro de Samuel los hijos de David, ¿sí? Vamos a conocer quiénes fueron los hijos de David, qué pasó con los hijos de David y también vamos a conocer quiénes fueron los oficiales de David, quiénes estuvieron ahí al lado de David durante estas batallas, durante estas guerras y qué ocurre con estos oficiales de David. En la segunda parte del libro vamos a encontrar del capítulo 11 al capítulo 20 la caída de David. O sea, vemos como en estos primeros 10 capítulos vemos a un David que va ascendiendo, que va ascendiendo, que va ascendiendo. Y del capítulo 11 al capítulo 20 vemos a un David que va en caída. ¿Y por qué cae David? Por culpa de su pecado, ¿sí? Y ese pecado trae consecuencias terribles a la vida de David. Porque no solamente que David pecó, sino que ese pecado tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene el pecado de David? Que hay desorden moral en su familia. Imagínate, terrible como una persona peca, pero ese pecado no afecta solamente a la persona, sino que ese pecado afecta a la familia. Y mira cómo hay personas que tal vez en este momento están diciendo, pero pastora, yo no me explico por qué en mi familia se está viendo esto, por qué en mi familia se está viendo aquello, por qué están ocurriendo estas situaciones con mis hijos, por qué están ocurriendo estas situaciones con mis finanzas, por qué están ocurriendo estas situaciones en mi casa. Pues bueno, mira que en el caso de David, ese pecado que él cometió allá a solas, ese pecado tuvo consecuencias, ataduras, y creo que en este segundo libro de Samuel vamos a poder aprender mucho acerca de las ataduras, vamos a poder aprender mucho acerca de las consecuencias del pecado, vamos a poder aprender mucho acerca de, bueno, las puertas que se le abren a demonios, a potestades por causa del pecado, y por eso vemos el desorden moral en su familia. Y no solamente el desorden moral en su familia, sino que este pecado de David también tuvo otra consecuencia terrible y fue el deterioro de la nación, un deterioro a nivel nacional. Imagínate cómo el pecado no solamente afecta a la familia, sino que también afecta afuera, ¿sí? A la nación. Entonces, mira cómo hay personas que dicen, pero ¿qué pasa en mi local? ¿Qué pasa en mi negocio? ¿Qué pasa en mi trabajo? ¿Qué pasa con mis compañeros? ¿Con mi entorno laboral? ¿Qué pasa con mi país? Y es que el pecado afecta, hijitos de Dios. Hay personas que dicen, no, el que peca y reza empata. O hay personas que dicen, no, es que yo peco y pues ¿qué es mi vida? No, no es que solamente es tu vida, es que alrededor tuyo hay una familia, alrededor tuyo hay una nación y el pecado sí afecta y creo que en este libro vamos a poder ver esas consecuencias y bueno, que el Señor sea confrontándonos a nosotros mismos para santificarnos, porque recuerda que la palabra del Señor declara que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vemos en esta segunda narrativa la caída de David, el pecado de David, el desorden moral en su familia y el deterioro nacional. Y también en esta segunda parte del libro vamos a ver aconteció después, aconteció después. Entonces vemos que detrás de cada decisión de David en la primera parte, aconteció después y David va creciendo. Aconteció después y David va creciendo.
Y en esa segunda parte, después de que David peca, aconteció después y David va en caída, aconteció después y la familia va en caída, aconteció después y la nación va en caída. Y la tercera parte del libro, que ya son los últimos capítulos del 21 al 24, vamos a ver los últimos días de David, ¿sí? Cómo termina la vida de David, qué ocurre en estos últimos días de vida de David. Y este más o menos es lo que vamos a encontrar en este libro. ¿Qué enseñanzas podemos encontrar en este segundo libro de Samuel? Bueno, quiero aclarar que hay muchas más, pero solamente tuvimos en cuenta algunas para dar una introducción, una breve introducción al segundo libro de Samuel, pero en el libro tú vas a encontrar muchísimas más enseñanzas que espero que me las compartas al finalizar la lectura del libro, que me las compartas. Tú sabes que al finalizar cada libro podemos interactuar y tú también puedes alimentarme en todas estas enseñanzas y en todo esto que aprendiste. Así que, ¿cuáles son estas enseñanzas principales que vamos a encontrar en Segunda de Samuel? Bueno, lo primero es que vamos a ver la soberanía de Dios sobre Israel. Dios es soberano. Escribe allí en tu cuaderno, Dios es soberano. Y sabes que me gusta mucho esta enseñanza porque nuestro himno nacional también declara que nuestro Dios es soberano. Y mira que tal vez muchos en el colegio nos aprendimos el himno nacional y declaramos que Dios es soberano, pero pocas personas entienden lo que es la soberanía de Dios sobre una nación o sobre sobre una nación o sobre una vida. Y creo que aquí vamos a poder entender muy bien que nuestro Dios es soberano. Él es soberano sobre Israel. Aquí vamos a ver también que Dios continuó reinando sobre Israel. No quiere decir que al colocar un rey, Dios hubiera perdido el control, sino que Dios continúa reinando sobre Israel y sobre el rey de Israel. Vamos a ver también la gracia de Dios para con David, cómo Dios extiende su gracia y su misericordia para con David. Vemos cómo Dios saca a David de detrás de las ovejas, cómo cómo Dios protegió a David de Saúl, ¿sí? Todo esto que vimos en este primer libro. Y ahora vamos a ver cómo Dios lleva a David al trono. Sí, wow, tremendo esa gracia de Dios para con David. Qué lindo tener la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros oramos, Señor, dame tu gracia, que tu gracia esté sobre mi vida. Vamos a ver también en este libro cómo David cae en pecado en el momento de mayor éxito en su vida. Mira que David no cayó en pecado cuando estaba en el momento de crisis o en el momento de dolor, sino que en este segundo libro vemos cómo David cae en pecado cuando está en el mayor momento de éxito en su vida. Y por eso tú tienes que tener tanto cuidado con el éxito, tanto cuidado cuando recibes la bendición de Dios, porque hay personas que piensan que la meta es recibir la bendición de Dios y uy, ya coronamos, llegamos. Pero ahí es donde más debemos cuidar nuestro corazón, más debemos cuidar nuestra vida, más debemos cuidar nuestro testimonio, más tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos, porque David cae en el momento de mayor éxito y esto afecta a su familia y afecta a su nación. Vamos a ver también en este libro las virtudes de David, ¿sí? Las virtudes, las cosas bonitas de David, las cosas buenas de David. Y vemos que Dios escogió a David por su corazón, ¿sí? Esto lo vimos en el primer libro. Ahora vamos a ver por qué el corazón de David, qué tenía de especial el corazón de David. Y es que vemos definitivamente ese corazón que tenía David, que fue un corazón que nunca deshonró a Saúl, sino que procuró honrar a Saúl a pesar de todo lo que ocurrió, a pesar de todo lo que pasó. Dios honró a Saúl y mira cómo la palabra de Dios también nos ordena a nosotros honrar a nuestras autoridades. Muchas veces nosotros pensamos que porque vemos algún defecto o alguna debilidad en nuestra autoridad tenemos el derecho a deshonrarla, pero no. David honró a Saúl porque sabía que Saúl tenía
una unción dada por Dios, un manto de autoridad dado por Dios. Y por eso qué importante que tú como hijo puedas honrar a tus papás, qué importante que como esposos aprendamos a darnos la honra el uno al otro como esposo, como esposa. Qué bonito aprender a honrar a nuestros pastores y honrar a nuestras autoridades espirituales. Creo que son principios que en toda la lectura de Primera de Samuel y Segunda de Samuel tenemos que tener claros y tenemos que tener bien establecidos, porque de nada nos sirve leer y no aplicar, sino que todo lo que nosotros leemos es para aplicarlo en nuestra vida. También podemos ver respecto al corazón de David, que David era un adorador. Qué lindo, era todo un adorador. Tanto así que a David lo vamos a conocer como el dulce cantor de Israel, ¿sí? No solamente que cantaba para Dios, sino que su vida misma era un cántico de adoración para Dios. Vamos a aprender acerca de la dependencia que David tenía a Dios, la dependencia de Dios, y también vamos a ver el valor de la valentía allí en el corazón de David. David tenía un corazón valiente. También vamos a ver en este libro que David pecó, pero que David tuvo un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? No solamente que él haya pecado, sino que cuando David pecó, él tuvo un arrepentimiento sincero, él tuvo un arrepentimiento genuino, él tuvo un arrepentimiento verdadero. David aprendió a salir de la derrota y volvió a vencer. Y por último, quiero que sepamos que en este libro vamos a ver que el pueblo necesita ser gobernado por un fundamento. ¿Y cuál es este fundamento? El fundamento de la justicia y el temor de Dios. Nuestra nación necesita ser gobernada bajo el fundamento de la justicia y el temor de Dios. Y todo esto y mucho más es lo que vamos a encontrar en este segundo libro de Samuel. Así que yo espero que tú alistes tu cuaderno, tengas lista tu Biblia, tu esfero y enciendas motores, porque vamos a emprender este hermosísimo viaje por todo este segundo libro de Samuel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias Señor, por todo lo que vamos a aprender, Señor. Estamos disponiendo nuestro corazón para todo lo que vamos a aprender en este segundo libro de Samuel. Hoy te pedimos, Señor, danos un corazón con la capacidad de recibir tu palabra, Señor, y poder aprender de tu palabra y aplicar en nuestra vida aquello, Señor, que tú quieres que podamos aplicar para poder cumplir nuestro propósito en ti, Señor, para que, Señor, el propósito y ese llamado que tienes para nuestras vidas pueda ser cumplido, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, gracias y declaramos que esta semana será una semana de poderosa bendición, será una semana de cielos abiertos y en el nombre de Jesús veremos victoria, victoria, victoria. Amén. Bueno, hijitos de Dios, les recuerdo a todas las mamitas que de mañana en 8 días, el próximo miércoles 22 de mayo, estaremos en nuestro gran ayuno Madres que Interceden, un tiempo de guerra espiritual por tus hijos, por tu matrimonio, por tu casa, por tus finanzas, por tu salud, en fin, un tiempo de guerra espiritual y de poder glorioso. Es entrada libre. Si tú estás en cualquier lugar de Girardot, de Flandes, Ricaurte, de la región o de Colombia y quieres venir a este tiempo de ayuno y de guerra espiritual, que tú dices, uy, pastora, yo necesito un tiempo de ayuno por mi casa, yo necesito un tiempo de guerra espiritual, bueno, te espero el próximo miércoles 22 de mayo a este poderoso ayuno, Madres que Interceden, 9 en punto de la mañana estaremos dando inicio. Y este domingo vamos a tener una poderosa enseñanza titulada El poder de la multiplicación. Así que tanto a las 7 de la mañana como a las 9 de la mañana no te lo puedes perder. El poder de la multiplicación. Sé que Dios nos estará ungiendo de manera sobrenatural con ese poder de la multiplicación, así que no te lo puedes perder. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.